Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. El barómetro del CIS de este mes que acaba de salir nos ha dejado muchos datos que ya iremos viendo a lo largo de la próxima semana, pero uno de ellos, yo creo que principal, es que el Partido Socialista, el partido de Pedro Sánchez, está recuperando el pulso en Cataluña. Cataluña, que pasa mucho por la contracrónica, como bien sabéis, se ha armado un escándalo de primera categoría desde hace pues ya más de un año, a raíz de aquello del referéndum y la fuga de Puigdemont a Bruselas, a Waterloo, perdón. Y la cosa es que, como os comentaba la semana pasada, no, creo que la anterior, se había abierto una guerra civil dentro del catalanismo, al menos del independentismo. Y esto está beneficiando, está perjudicando, obviamente, a los propios independentistas, pero está beneficiando, o esto lo acabamos de ver, a Pedro Sánchez, que recupera el pulso en Cataluña, le catapulta hasta el 31,6% de intención de voto, y esto yo creo que como mínimo es reseñable. El Partido Socialista, no lo olvidemos, fue en su momento partido de gobierno en Cataluña, y gran parte de su drama, de su tragedia partidaria, es que Cataluña lo perdió. Llegado un momento, a partir del año 2010 aproximadamente, y esto podría constituir una novedad importante que habría que tener en cuenta, especialmente de cara al año que viene, que ahí va a ser año electoral. Bien, pues hoy en la Contracrónica, como bien sabéis, a veces me traigo invitados de la máxima calidad, digna de los oyentes de la Contra, y hoy me he traído a un viejo amigo que se llama Miquel Rosselló y que le vamos a escuchar ahora, en un momentito. Estamos a las mismas puertas del fin de semana y no sé qué me pasa desde hace un tiempo ya que trato temas españoles justo el viernes. No es por que les haga de menos, ni muchísimo menos, sino porque vienen a coincidir las noticias en España. Últimamente las noticias dignas de ser reseñadas justo en viernes. Así que por eso saco estos programas. La semana pasada fue así, la anterior también, la otra creo que también. Bien, pues hoy vamos a hablar de Cataluña y no lo voy a hacer solo, a pesar de que muy a menudo lo hago solo. Esta vez tengo a un amigo, ya os lo he dicho antes, además es oyente de La Contra, que se llama Miquel Rosselló. A pesar del nombre y el apellido que tiene, que os puede antojar que es catalán, no es catalán, es mallorquín, pero claro, aquello le pilla cerca y además conoce muy bien Miquel en lo que consiste el nacionalismo catalán y sus distintas evoluciones a lo largo de los últimos años. De hecho, Miquel es licenciado en Ciencias Políticas y lo conoce más. Estudió, de hecho, en la facultad de Pablo Iglesias y compañía. No sé si le tuvo de profesor, pero bueno, os lo voy a presentar. Muy buenas, Miquel. Muy buenas, Fernando. Es cierto lo de la facultad de Políticas, ¿no? Así es. No me columpio. A Iglesias no lo tuve de profesor, pero sí tuve a Bestringe, por ejemplo, a Vescansa, que bueno... Bueno, tú y yo hemos estado hace muchos años en nuestros estudios de perroflautología. Hemos estado el doctorado. En la facultad de Políticas. ¿Te acuerdas el día que abuchearon a Rosa Díez, por ejemplo? Que estábamos tú y yo juntos allí. Viendo a Evo Morales. El día de Evo Morales también, que andaba Errejón manejando ahí a la masa. Pero es que siempre estaban ellos dirigiendo ese tipo de cosas. Cuando vino Hugo Chávez, aquel día fue el día más grande, le dieron una medalla en la facultad y estaban todos, Bestringe, Pablo Iglesias... los Errejones, porque eran dos hermanos. Efectivamente. Eran dos hermanos, uno solo es más... Porque es más comedido, el otro es más pasional. Es decir, que también hicimos la acampada del 15M, también, ¿te acuerdas? También. Es decir, las primeras noches... ¿Te acuerdas aquel día que vimos a dos montándoselo en una tienda de campaña? Literalmente. Literalmente. Sí. Ahora vamos, la pena es que lo subí... Creo que al canal de YouTube de Libertad Digital y aquello se perdió. Se ha perdido todo. Y entonces, ese vídeo debe estar en algún sitio. No lo sé. Y es una pena. Si lo llego a saber, lo hubiera subido a mi canal. ¿Te acuerdas que saqué la cámara? Una cosa bonita, eran como unas sombras chinescas dentro de la tienda que la tienda meneándose. Y lo peor de todo es que era un día, acuérdate, finales de mayo de aquel año, 2011, y estaban los dos, dale que te pego ahí, y se movía la tienda y se meneaba, se meneaba de un lado a otro. Y podréis pensar, bueno, pero sería a las 2 de la mañana, andabais Miquel y tú por ahí haciendo el idiota por la Puerta del Sol. No, era a las 2 de la tarde. Era casi la hora de comer, que también había una especie de comedor que servía unas cachas, aquel cocinero. Era fabuloso. Y yo decía, bueno, y están estos tíos con
con la Puerta del Sol de bote en bote, que estaba llena, de la gente saliendo del Corte Inglés, entrando a los cafés, tal, y estos dos ahí, venga, pim, pam, a la vista de todo el mundo. Aquello fue fabuloso. Bueno, hoy no vamos a hablar del 15M, aunque ya sabes que me gustaría, porque es un tema, el tema perroflautológico. En general me gusta le podemos mucho dedicar un monográfico. el año que viene, cuando se cumpla el aniversario. Hoy vamos a hablar de Cataluña, es un tema que sé que te interesa, porque no porque seas catalán, que ya has visto que lo he dejado claro, eres mallorquín, aunque muchos catalanes dirían que precisamente por mallorquín también soy eres catalán, ¿no? insular, y ese es el problema, que es que en Baleares, como en Valencia, hemos sufrido el nacionalismo catalán, a pesar de no ser catalanes. Y eso viene principalmente a través del idioma, la educación... Y lo seguís sufriendo. Y lo seguimos sufriendo. Sobre todo ahora que tanto en Valencia como en Baleares hay gobiernos de estos de una melé de conjunción de PSOE, nacionalistas, que aunque para llegar y conseguir más votos han diluido las marcas tradicionales, tanto en Valencia como en Baleares. Por ejemplo, el caso de Baleares, normalmente el Partido Nacionalista de allí se llamaba PSM, Partido Socialista de Mallorca, diferente al Partido Socialista, que es PSIM, Partido Socialista de las Illes Baleares. Se cambiaron el nombre por una cosa que es como un mes por Mallorca, o sea, más por Mallorca, más por Baleares, que es una amalgama que reúne ese Partido Nacionalista, pero también está incluido, me parece, es que la Republicana de Cataluña, partidos verdes, es un poquito una amalgama, pero lo que les une realmente es ese nacionalismo. Bueno, esto se había hecho ya hace muchos años, allá por las elecciones del 99, creo que fueron. Así es, sí. El Pacto de Progreso Pacto de famoso. Progreso, Lo que sí. pasa es que en aquel entonces no llevaba el elemento identitario, bueno, o llevaba el identitario, pero no el independentista, en el año 2000 todavía. No, ahora pero sí ya se empezaban a poner... O sea, todo lo que estamos viendo ahora, tanto en Cataluña como en Baleares, esa efervescencia del independentismo no surge de un día para otro, sino que es un trabajo que se ha ido realizando durante muchos años, durante décadas. O sea, no podemos encontrarnos ahora esto... no, es ahora porque están gobernando los nacionalistas o los independentistas. Es un trabajo que se ha hecho previo, en Cataluña sobre todo, con los gobiernos de Jordi Pujol, donde ahora sus hijos políticos más radicales han tomado el poder, pero son fruto de lo que se hizo entonces, sobre todo en materia de imposición lingüística, que ha sido el vector a través del cual se ha conseguido pues diseminar ese catalanismo. Bueno, como bien sabes, en Baleares no lo sé, pero en Cataluña andan los independentistas a la gresca. Se han partido en tres partes. Tenemos por un lado la CUP, que la verdad es que en este aspecto son los únicos auténticos. Claro, no hacen cálculos. Son sus esencias, claro. Y son los más fanáticos, y el fanático no cambia de ideas. Tenemos por un lado esos, luego el PDeCAT, que es lo que era la antigua Convergencia, totalmente deslavazado ya y puigdemontizado, y luego por último Esquerra Republicana, que parece que quiere, no lo sé, llegar a algún tipo de acuerdo. Es lo que se diría desde fuera. Yo creo que le quiere robar la tostada a lo que sería la antigua Convergencia y convertirse también en lo que fue, porque históricamente fue más importante. Esquerra Republicana sí fue el partido nacionalista que surgió pues a principios del siglo XX. Bueno, sí, la República de hecho tuvo muchísima importancia. Aquí yo lo que veo, mirándolo, iba a decir desde fuera, no desde dentro, porque claro, estoy en la propia España y esto lo veo desde dentro, es que algunos, una buena parte de los nacionalistas catalanes se han dado cuenta de que el 50%, incluso alguno más, del 50% de los catalanes no les han comprado la mercancía. Y están viendo el modo de volver a donde estaban, que al punto de partida, es decir, al año 2010, para intentar dentro de 10 o de 15 años de nuevo realizar el mismo asalto. Yo es como lo veo. Es decir, aplazar esto. Sí, pero no necesariamente 10, 15 años, sino a lo mejor solo 2 o 4 años. Que básicamente lo que les apremia ahora es a una serie de dirigentes es salir de la cárcel. Ya está, no creo que estén mirando una estrategia a más largo plazo. Bueno, por un lado tienen que mantener el poder, cosa que ya tienen, y podían perderlo. Se está hablando de nuevo de elecciones y además las elecciones las pueden forzar. Pero en las elecciones, al menos en Cataluña, es muy complicado que pierdan el poder. Porque cuando se habla de bloques, siempre se habla de bloque constitucional y bloque independentista. Y Podemos, o lo que se presenta allí, que no se sabe muy bien a veces si es Podemos o es otra marca, se pone del lado constitucionalista. Pero no es así. Es como Ada Colau cuando dice que ella es equidistante, que no está ni con unos ni con otros. Se les pone desde fuera. Se les pone desde fuera. Pero la realidad es que a la hora de la verdad está mucho más cerca de los nacionalistas y de los independentistas que de los constitucionalistas.
Entonces yo veo muy complicado que pueda haber una mayoría solo de Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. O sea, los números no salen. Tendría que al menos no apoyar, abstenerse Podemos. Bueno, pero hay una cosa aquí, la he comentado alguna vez en la contra, el tema de las municipales. En el año 2015, es decir, hace 4 años, había mucho descontento, estábamos saliendo en aquel momento de la crisis económica, Podemos estaba en alza, y aquellas elecciones dejaron un mapa municipal en toda España, muy escorado hacia la izquierda, y en Cataluña escorado hacia el independentismo, porque parte de ese descontento se deslizó hacia partidos independentistas. Bien, ese ciclo ya se ha cerrado. No van a volver a tener, aparentemente, que lo mismo me equivoco, unos resultados similares a los del año 2015, a los de mayo de 2015. Actualmente, lo dije el mes pasado aquí en La Contra, el 72% de los ayuntamientos en Cataluña están controlados por independentistas. Y ese poder municipal les ha dado mucha influencia. Lo que salga de las próximas elecciones municipales va a modular, yo creo que de una manera decisiva, lo que termine sucediendo en Cataluña. Claro, pero es que realmente es muy diferente a que un gobierno municipal esté liderado solo por Esquerra Republicana, solo por el PDeCAT, o Esquerra Republicana más Podemos. ¿Cuál es la diferencia? Es que realmente no hay mucha diferencia. Bueno, pero has visto que en el CIS de hoy el PSOE está recuperando el aire. Bueno, el CIS de hoy también dice que hay bueno, una... Sí, los CIS ya sabemos cómo son, especialmente sobre todo estos de Tezanos, de hecho... Sí. Cuando uno estudia ciencias políticas, se encuentra con ciertos popes, por ejemplo, Tezanos era uno de ellos, que en clase te explicaban que éramos una primera autoridad a nivel mundial, un referente en sociología, en hacer encuestas y demás. La realidad es que es una persona con el carné del partido en la boca. De toda la vida, además. De toda la vida, sí, que tenía la revista y demás. Pero no es algo científico, entonces esas encuestas... No creo yo que tenga mucha... Bueno, yo creo que, a ver, sin tomarlas al 100%, las encuestas siempre advierto a los oyentes que hay que agarrarlas con 10 pares de pinzas, porque son los que son, porque la demoscopia tiene sus límites. A fin de cuentas, yo voy a tu casa, te pregunto y tú me puedes mentir. No tengo manera de leerte los pensamientos. Entonces, a partir de ahí, de que la gente puede llegar a mentir, tienes que ser precavido con ellas. Y se cocina luego. Una vez te llegan los resultados, aunque no te hayan mentido, eso luego tú los demóscopos... Y la cocina es necesaria. De hecho, el problema de Tezanos es que hace poca cocina. Y a poco que haces un poco de cocina, ves el recuerdo de voto y ves que no coincide. Lo que no puede ser es que una persona que votó al PP ahora te esté votando a Podemos. O sea, puede ser, pero no es un viaje normal. O sea, puede haber casos, pero no es lo normal. Bueno, pero o sea, si es hay creíble... una serie de preguntas que te corrigen y te encuentran esas mentiras. Son una especie de preguntas trampas que toda encuesta tiene. Vale, yo partiendo de que ese 31% que le está dando Tezanos, literalmente, además, pues el CIS, le está dando a los socialistas, no es real. Vamos a partir de ahí. Bueno, pues que sigue siendo una subida importante. Entonces, yo creo que es verosímil que el PSOE en Cataluña, todo lo que está perdiendo en el resto de España lo está ganando en Cataluña porque ha adquirido la táctica de la desinflamación, de vamos a ver cómo con estos vamos más suaves, y mucha gente en Cataluña, especialmente independentistas suaves, lo han dejado. Es decir, que la manera de actuar de Pedro Sánchez en Cataluña está funcionando. Leí ayer una entrevista, creo que era el Confidencial, del tipo que dimitió, el consejero, caray, se me ha ido el nombre, Santi Vila, efectivamente, que ponía muy por las nubes a Pedro Sánchez. Decía, no, esto está muy bien, estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo. Si sumamos lo de ayer con lo de hoy, yo creo que la imagen es clara. Le está funcionando. Claro, pero es que es el aliado, que es el tipo de PSOE que todo nacionalista quiere. O sea, es el tipo de PSOE que hay, por ejemplo, en Baleares o ahora en la Comunidad Valenciana, que es un PSOE que no está por el principio de soberanía nacional, sino por el ceder e imponer, por ejemplo, el catalán a todo el mundo. O sea, actualmente el gobierno de Baleares, la presidenta es del PSOE. Y todas las exigencias del catalán, las imposiciones, las está haciendo ese gobierno. Con aliados y demás, pero ella lo siente así. O sea, ella, aunque sea del PSOE, no es menos nacionalista. O sea, que me estás diciendo que el problema es el PSOE. Yo creo que uno de los problemas, no solo el PSOE, porque de hecho, por ejemplo, la ley de normalización lingüística la hizo el Partido Popular en Baleares. Ha sido el
el ir cediendo espacios, sobre todo educativos, en los medios de comunicación, al nacionalismo, de forma que haya conseguido cierta hegemonía, porque cuando hablas que la gente puede estar ya cansada, que los bloques pues, pueden variar, es que la gente realmente, eso de que se dice que la gente está totalmente desconectada, que existen dos Cataluñas, es que existen dos Cataluñas. Es que el nacionalista cree que la república es inminente. Si no es este año, será el siguiente. Pero que va a llegar, que su rey ya no es su rey. O sea, que cuando ven a Felipe VI es el opresor que está allí personificando España. Pero si Felipe VI es una especie de jefe de protocolo del Estado. Sí, pero en su imaginario es eso. O sea, están sentimentalmente totalmente desconectados. O sea, yo no creo que eso pueda solucionarse a corto plazo. A largo plazo podría ser... Bueno, a largo plazo se soluciona todo, ¿vale? Se soluciona lo nuestro, que sí, es que pero dejamos de estar aquí, pero... Sí, pero se tiene que querer. Quiero decir, se tendrían que hacer una serie de políticas de volver a no sé si controlar, pero que hubiese cierta permisividad, sobre todo en el ámbito educativo. Pues yo tengo amigos que han tenido hijos ahora en edad de escolarizar, y lo que les hacen cuando vas a escolarizar a tu hijo es presentarte un folio en el que tú tienes que firmar que estás de acuerdo con la política lingüística del centro. Sí. La política lingüística del centro es que todo es en catalán y bla, 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 bla. No te queda más remedio que firmar. Si no, no puedes llevar a tu hijo a ese centro. Que a lo mejor por temas educativos, por cercanía, es la única opción que tienes o crees que va a recibir la mejor educación independientemente del catalán. Creo que... No lo sé, que lo mismo sea cierto, pero piensa, yo soy madrileño, tampoco lo he vivido eso de primera mano. Lo de menos es el idioma. Digo yo, ¿qué más da el idioma en el que escojas o sigas las clases, ¿no? El idioma es fundamental porque es lo que marca la separación. Pero en un país, ¿qué diferente? Tú eres catalán hablante. Es mallorquín hablante. Bueno, sí. Eso es... No, pero ves, el hecho de que el mallorquín sea considerado catalán como tal, ya forma parte de una estrategia a largo plazo de imperialismo de los països catalans, que es el objetivo final. Antes de los años 80, nadie se refería al idioma que se hablaba en Mallorca como catalán. Era mallorquín. Se parece mucho y son del mismo tronco y si quieres son el mismo idioma. ¿Pero por qué se tiene que llamar catalán? Pues no sé, porque nació allí, no tengo ni idea, por el castellano se llama castellano. Por nació en el sur de Francia. O sea, provenzal, ¿no? Una cosa así. Es un occitano, el Rosellón, que ahora también es, de hecho mi apellido el Rosellón, es de una zona que bueno, antiguamente era... Sí, parte del reino de Mallorca, Mallorca y Rosellón, sí. Aragonés, quizá, porque era del reino de Aragón. Bueno. Pero es que en los libros te explican que existió una corona catalano-aragonesa. Eso es algo que está escrito. O sea, tú lo estudias como una verdad. Claro, luego si te vas a buscar cualquier tipo de documento histórico, obviamente el rey de Aragón era rey de Aragón. Barcelona era un condado. Bueno, eso de la historia lo vamos a ver ahora. Pues antes de la pausa ha abierto Miquel, yo creo que el melón de los melones, que es el de la historia. La verdad es que lo primero que hace todo régimen que quiera apoderarse del presente es apoderarse previamente del pasado. Esto ha sido siempre así, no es de ahora, ni del siglo XX, ni del XXI, ya se hacía en la Edad Media y se hacía posteriormente. Y el nacionalismo catalán lo ha hecho además con mucho arte. Ha conseguido crear una historia paralela. A mí la historia me gusta mucho, me gusta estudiarla y contarla también, la contrahistoria. Y me llama la atención, por ejemplo, cómo han llegado a adulterar fechas como su fecha fetiche y el 11 de septiembre de 1714 y tal. Claro, con otras han hecho algo parecido. ¿Cómo han conseguido? Además, tú por la edad que tienes, lo viviste durante los años 80 y 90, ¿no? En el sistema educativo. Claro, es que ha sido a través del sistema educativo y de la televisión. Piensa que, por ejemplo, en Baleares nosotros podíamos ver y podemos seguir viendo TV3. No Baleares, no TV3. Y ahora, hasta hace poco, los libros de texto en catalán se editaban en Cataluña. Recientemente, hace unos años, se cambió para que los libros de los estudiantes en Baleares fueran editados en Baleares, con
Pero vamos, eso no ha cambiado. El mal ya estaba hecho porque viene de antes. Y la cuestión es crear un marco común de historia, de cultura, que es en base al catalán. Por lo que te comentaba antes, ¿qué diferencia a un país de otro? Una frontera, una cordillera, un río. Tiene que haber cierta homogeneidad cultural, o de raza, aunque raza ahora no se diría, o de religión. Pero la cultura, la lengua... Elementos comunes, claro. Ahí donde hay una lengua diferente, tienes una base sobre la que puedes construir una idea de soberanía nacional. No, pues una idea muy romántica. Es una idea romántica, y de hecho el nacionalismo catalán nace con el romanticismo. Y todo, o sea, el principio, si hubiese que buscar un principio, es 1907, cuando hay Prat de la Riba crea desde la Diputación de Barcelona el Instituto de Estudios Catalanes. Todo en el marco de la llamada Renaixença, de cultural, de pues los escritores empiezan a escribir en catalán. Diría Pedro Sánchez que le estaban dando prestigio, ¿no?, al catalán en esa época, que había perdido el catalán. La gente de bien no hablaba catalán ni lo usaba. Se consideraba pues un idioma de segunda. Y a finales del 19, principios del 20, se empieza a haber un redescubrimiento cultural, pero con un objetivo claro, que es una construcción política, como se vio en toda Europa. O sea, no es un movimiento aislado. O sea, ahora nos parece la Renaixença que era una cosa aislada, ¿no? Es que teníamos en Italia, en es un poco en Alemania... La idea romántica de unir la nación a la lengua. Sí, puede ser. La idea de nación puede estar unida a la lengua, también puede estar unida a la religión, puede estar unida a muchas cosas. Es decir, las naciones son algo que es ascendente, nace hacia abajo y va hacia arriba, a diferencia de los estados, que son descendentes. Yo lo he dicho muchas veces, yo tengo muchas naciones habitan en mí. La española, la madrileña, ¿por qué no? La hispana, la occidental, la judeo-cristiana occidental. Es decir, que naciones, todos somos plurinacionales. La idea de nación es muy difusa. Pero cuando la crea un político, es desde arriba hacia abajo, es a la inversa. Y tienen que hacerla encajar. Y la tienen que hacer encajar, y sobre una base, y si no existe, tienen que inventarla. Y en este caso lo más fácil es hacer la lengua. De hecho, en los libros yo recuerdo que siempre llamaba la atención el ejemplo, además del ejemplo canadiense con el referéndum, que era insistente y reiterativo, que siempre te lo ponían como ejemplo, que había habido un referéndum, que podía haber referéndums y demás. El otro ejemplo, ahora ya no, pero entonces sí, era el de Israel. Como Israel se había construido de la nada. Sí, como totalmente. Un idioma que se había perdido. Claro, un idioma que era rabínico. Exacto, que solo se utilizaba en la liturgia. Se había creado y de uso en un país que antes tampoco existía. El caso de Israel es un caso de nation building, el arquetípico del siglo XX. Y era en el que se fijaban. Por eso también hay muchos nacionalistas catalanes, como Pilar Rahola, que son pro-Israel. Les viene de ahí ese amor a Israel. Luego están los anti-Israel, claro, por las cosas anticapitalistas. Pero eso ha sido con el paso del tiempo. Pero en un principio todo el catalanismo era pro-Israel. ¿Qué pasa? Que pues, Israel tiene una serie de cargas negativas y han encontrado en la construcción del pueblo palestino otro ejemplo en el que compararse y sentirse como nosotros somos los palestinos de España. Bueno, pero van en ese rollo. Es así. Pero a pesar de todo, de que han tenido, como no voy a decir 100 años, porque no han sido 100 años, pero sí, aunque la idea en sí tenga 100 años, pero sí han tenido 40 años disponibles plenamente, presupuestos, 40 años de crecimiento económico, ha habido dinero para todo. Algunos se los han gastado en hacer autopistas, otros se los han gastado en poner a gente en cobro, especialmente en el sur del país, y otros se lo han gastado en esto, en construir un país, en Fair País, que decía Puyol. 40 años largos, porque no nace esto solo en la democracia. Vale, pero es que no han conseguido su objetivo, porque es que sigue habiendo un 50% de catalanes que no pasan por el aro. Pero es que antes era un 10%. Es que pasar de un 10 a un 50... Lo hicieron rápido, luego, pero ¿no crees que...? No, no ha sido rápido. Es que lo que ha pasado es que se pasó de un 15 a un 50 en 3 años. Se ha incorporado poco a poco a una cantidad brutal de gente que se incorporaba ya con esas ideas, con ese pensamiento, no como una ideología, no como un pensamiento que subyace
a toda ideología. Por eso el nacionalismo es transversal en el sentido de que hay mucha gente que en el PSOE, incluso en el PP o en cualquier otro partido, o en Podemos, son nacionalistas. O hay ciertos dogmas de fe del nacionalismo que no se atreven a tocar. Bueno, de ahí la entrada de Ciudadanos fue disruptiva. Ciudadanos, por primera vez, por ejemplo, habló en castellano en el Parlamento de Cataluña. Lo había hecho Vidal Cuadras, creo, en el pasado. Bueno, ¿pero qué le pasó? En los 90, sí, que fue, Lo defenestraron. fue un escándalo. Entonces fue un elemento disruptivo en ese sentido, porque hizo algo que nadie se atrevía a hacer. ¿Cómo va a hablar aquí en la sede del pueblo catalán en el lenguaje del invasor? Pero es que han creado ese pensamiento. Es que vimos a una de Podemos retirar la bandera de España con un odio en la cara, con un asco. Era una de Podemos, era una señora de cierta edad. Sí, una señora, cierto. Esto fue el año pasado, a raíz de aquellas era una bandera. Jornadas tan lamentables y sí, vergonzosas. Cuando en septiembre... Bueno, cuando se produce el golpe... Los pasos previos, el golpe propiamente sí, dicho. Fue ahí en eso, Dice, no, fue el día del referéndum. No, el día del referéndum fue la puesta en escena. El golpe de Estado se produce durante esos 2 días, cuando pasan por encima de la Constitución, del Estatuto... Del propio Estatuto, del propio Parlamento y las... A mí es cuando me puso ya esto en alerta, porque no pensé que fuesen capaces de hacerlo, pero bueno, la cosa tenía que salir por algún lado, porque al final esto lo haces o no lo haces, pero no puedes estar calentando los cascos al personal continuamente, que es lo que han venido haciendo. Y amagando. Lo que vieron fue un gobierno débil y un Estado que creían también débil. Claro, el gobierno lo era y de hecho lo sigue siendo. Ahora es más débil que ahora es más débil. Pero el Estado no lo es. Pero vieron la oportunidad y yo creo que pensaron que no se verían en otra igual, que era ahora o había que esperar, pues no sabían a cuándo. Pero es que hay que estar muy mal informado para suponer que el Estado no va a responder. Y volver a hacerlo. Funciona solo. Si la ventaja de estados tan viejos como el español, y además tan bien financiados y con tanto personal, es que son máquinas, son apisonadoras. No puedes frenarlas. Pero es que la gente que ahora está, ya sea en ese exilio que llaman ellos o en la cárcel, es gente muy fanatizada. Es que es gente que realmente se lo cree. Estuve leyendo esta semana el Independiente, no sé si conoces el periódico este, está muy bien, lo ha montado, lo montó hace ya un tiempo Casimiro García Vadillo, y han recuperado los artículos de Puigdemont en los años 90 escritos en el Punt Avui, que él escribía la columnista, con unas columnas literarias, pequeñitas y tal, periodista. Me estoy leyendo unas cuantas, porque el Independiente las ha ido dando. Y las están en catalán escritas y ponen pues algunos fragmentos traducidos, pero bueno, el catalán, como ya sabes, tampoco es muy difícil. Y lo que me di cuenta es que básicamente se pasó este tipo 10 años, los años 90, lloriqueando. Todo era malo, los españoles le odian, no sé qué, es una vergüenza, tal cual. Y así todos los días o cada pero columna. Creas el imaginario. Tú, como has dicho, Fernando, yo soy de Mallorca. Yo vine aquí a estudiar a Somosaguas. Yo me acuerdo cuando vine aquí, todos mis amigos, normalmente la gente que se va a estudiar fuera a la universidad va a Barcelona, a Valencia. Y yo pensé venir a Madrid porque vi el plan de estudios, me gustaba más. Dije, bueno, Madrid, no sé, la aventura. No conoceré a nadie, es empezar de cero. Pero aunque yo no fuera nacionalista, yo venía con cierto temor. Yo me esperaba ver la caricatura que me habían dibujado, encontrarme con gente de la meseta, castellanos, antipáticos, ¿no? Una cosa... Pues somos la mar de salados. Claro. Aquí. Luego fue todo lo contrario. Dije, pero es que no hay gente más comparado con los mallorquines. No sé, en otras partes de que la meseta, somos bastante en cerrados. esta parte concreta somos muy simpáticos. Sí, pero la idea que uno tiene es la contraria. Y una persona que no era nacionalista. Pero eso es una idea que está en el pensamiento, que no tiene ninguna base. Es una especie de prejuicio sobre el que luego... Han ganado la batalla del imaginario. Exacto. Y se han hecho con ella y es se ha ido dejando. Muy difícil convencer eso o cambiar eso. Aunque la realidad a veces la contradiga, porque será muy fácil siempre encontrar un enemigo externo. Bueno, tú como observador de esta historia, ¿cómo lo ves de aquí? Ya sé que estoy pidiéndote que saques la bola de cristal que no tienes, pero ¿tú cómo lo ves? La verdad es que tú y yo nos conocemos hace muchos años y tienes muy buen ojo para estas cosas y las ves venir desde lejos. ¿Tú cómo ves los próximos, teniendo en cuenta que hay elecciones el año que viene y que pueden cambiar muchas cosas, pero ves que esto va a ir a menos o va a ir a más? Yo creo que esto se va a estabilizar porque al fin y al cabo son políticos y lo que les interesa es seguir el mejunje a todos. Pues como lo que hablábamos, a corto plazo
él lo que quiere uno es salir de la cárcel, el otro seguir en la Moncloa. Pues yo creo que pueden llegar a algún tipo de acuerdo común. Y soluciones personales. Soluciones personales, pero que tendrá una repercusión a nivel social y a nivel común y a nivel institucional. O sea, yo creo que sí, algo que hace unos años no era planteable, que era una reforma de la Constitución, creo que se está creando el caldo de cultivo, la opinión generalizada de que es necesario un cambio de la Constitución, a no sé muy bien qué, pero en el que, aunque solo sea, pues no lo sé, a nivel de léxico, de darle más importancia al nacionalismo catalán, no lo sé, porque institucionalmente darle más soberanía, más recursos, es complicado. Un cupo vasco, es que entonces el Estado español, como está diseñado actualmente, es inviable. Es inviable porque... Sí, desde el punto de vista financiero, sí. Desde el punto de vista financiero, vamos, hay comunidades autónomas que no por sí mismas... Se caerían según se las desconectases. Sí, Andalucía, Extremadura, unas cuantas, las desenchufas del presupuesto y al día siguiente dejan de pagar a sus funcionarios porque no tendrían con qué. Bueno, pero eso sería una reforma diferente. Pero aquí hay un par de elementos distorsionadores en esta historia. La primera es que tenemos a una parte del antiguo gobierno catalán, Puigdemont y los suyos, y 4 de los suyos, como el poema ese de Manuel Machado, al destierro, con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro. Pues Puigdemont cabalga. Bueno, cabalga poco, porque ahora ya no se mueve de baterlo, así lo maten después de lo que le pasó en Alemania el año pasado. Pero tenemos a este tipo exiliado. Le tenemos huido de la justicia, porque realmente como está, esa situación acogido a sagrado en un país donde, bueno, sabe que este tipo de cosas se pueden hacer. Francia no podría hacerlo. Y luego, a otra parte del gobierno, metió en la cárcel. Esto distorsiona todo. Bueno, en la calle no, en la calle están los que no han tenido... Bueno, se han soltado algunos porque no, el delito es menor. Pero ¿cómo puedes reconducir una situación con unos tíos en la cárcel y otros en el extranjero? Ellos también hacen sus cálculos personales. Pues yo creo que los de la cárcel existe posibilidad de que salgan de la cárcel y los del exilio serán los grandes olvidados. En política, de todas formas, la amistad dura poco. Y las lealtades. No existe, no es que dure poco. Es que ahora no existe. Lo hemos visto, Pedro Sánchez ha sido líder de un partido político. Soraya lo era todo y ahora es nadie en el PP. Entonces Puigdemont será una desgracia personal para él, pero yo no sé hasta qué punto tiene futuro político. Su estrella se irá apagando. Claro, es que está lejos, además. Yo creo que ya se ha ido apagando. Bruselas no es que esté muy lejos, pero lo suficiente como para que te olvides de él. No, primero porque ya hay un presidente de la Generalidad que, aunque le esté guardando la silla, es uno de los suyos, le está guardando la silla, pero la erótica del poder es muy poderosa, valga la redundancia, y la está disfrutando. ¿Y se va a levantar de la silla para que vuelva el otro? Sí, conforme avance el tiempo, claro. Un poco lo que le pasó a Puigdemont con Artur Mas. Claro. Este estaba para calentar sillas también. Si esto ha ido... Espera, apártate. Y es que... Pero de todas formas, yo el que creo que se está preparando y se está encaminando todo es Junqueras, que está en la cárcel y es el que quiere realmente heredar y olvidar. Y eso, unas elecciones en las que cambie el reparto del poder... Y reubicarse como partido más moderado. Hegemónico dentro del nacionalismo, con una puerta abierta a la moderación para llegar a algún tipo de acuerdo que no tengo ni idea de cuál puede ser. Porque es que en política nosotros creemos que todo tiene que ser o blanco o negro, dentro de España o fuera, pero en el camino hay 1000 acuerdos políticos. Pero aquí hay otra distorsión. Y es, vale, correcto. La cosa, este tío se modera porque él quiere ser presidente de la Generalidad durante mucho tiempo y tal. Y además sabes que es una persona muy ordenada, no sé si de misa diaria, pero sí de misa semanal. Y sí es muy pío, según tengo entendido. Sí, no sé, hace gala de ello, además. Nunca le he tratado. Bien, este tipo llega presidente, pues sale libre de todo esto. Vamos a ponernos un escenario a 4 años vista, una cosa así. Llega presidente de la Generalidad, el nuevo Junqueras, además es un hombre joven que todavía puede reinar durante mucho tiempo. Bien, ¿qué va a hacer con la cantidad de gente fanatizada que tiene en la calle, en las redes sociales? Tipos que se lo creían, que estaban convencidos que sí, que ya. ¿Cómo les va a explicar que no hay república, que no hay independencia, que no pasa nada, que va a seguir siendo la autonomía, aunque sea una autonomía con esteroides, con tal, les apañen un fuero como el que tienen los vascos, una cosa así, pero que seguirá siendo? ¿Cómo se lo explicas
a esos del Paseo de Lluís Companys en Barcelona, que son los del tractor, el no sé qué? ¿Cómo se lo explicas? Que es mucha gente, no son 10. La gente muy ideologizada, muy fanatizada, tiene unas ideas muy fijas, pero también tiene una propensión a creerse lo que su Mesías le cuente. O sea, eso lo vemos en cualquier partido político. Sí, eso es el argumentario es uno, igual dentro de un mes cambia por lo que sea y no tienen inconveniente en defender lo contrario. Yo creo que ahí puede pasar algo parecido. Si se busca una fórmula, la cuestión es encontrar un argumento adecuado. Dices, mira, no somos independientes, pero hemos conseguido, no lo sé, llamarnos Estado Libre Asociado o un cupo catalán o no lo sé. Es que eso no lo sé, no sé, bueno, pero eso seguramente ya lo están hablando y ya están negociando. Pues como decía un ciego, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, pues con esto vamos a terminar con Miquel. Antes vamos a pasar con Pizarro, que nos ha preparado hoy, como siempre, como todos los días, la última pizarroteca de la semana, que es sobre pues lo que se hablaba por aquí ayer, sobre Bolsonaro y el populismo de derechas. Vamos a escucharle. Reaccionar ante unas políticas que se han demostrado empobrecedoras y estar hastiado de corruptos y cantamañanas es perfectamente entendible. Ahora bien, pretender que de verdad un nuevo cantamañanas limpie el patio y traiga nuevas políticas, ahora sí, enriquecedoras, es improbable. Tras 2 años, hoy los galeotes van a cambiarse de calzones. ¡Hombre, qué alegría les va a dar! Eso sí, los de babor con los de estribor. Pues aparte de la novedad, nada se gana. El domingo los brasileños pueden cambiar de presidente, pero no de inercias, usos y costumbres políticas. Ni vienen las soluciones, ni viene el apocalipsis. El domingo se seguirá rodando cuesta abajo, pero con otra música. Un cordial saludo de Pizarro. Bueno, pues volviendo, muchas gracias Pizarro, como siempre. Ya sabes, te esperamos por aquí el lunes. Entre tanto, lo que vamos a hacer es despedirnos de Miquel. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, no tenéis más que hacérmelo saber en los comentarios, a través del WhatsApp. Y le traeré, o mejor dicho, le traeré no porque yo he venido a su casa a hacer el programa. En este caso voy yo. Yo atiendo a domicilio, como los médicos antiguamente que iban con un maletín. Bueno, yo más he traído un maletín, Miquel, me has visto. Traía tal cual, equipo, los micrófonos, tal. Bueno, Miquel, muchas gracias por estar en la contra hoy. Muchas gracias a ti. Y aquí ya sabes que siempre es bienvenido en esta casa. Perfecto. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya sabéis, me despido de vosotros. Mañana es sábado y toca, y no me voy a equivocar hoy, mañana toca el Libros. Mañana toca Contraportada. Hasta mañana, amigos.